Buenos días, queridos alumnos confinados. Voy a grabar el penúltimo vídeo de estos 10 temas. Lo subiré dentro de un rato o en cuanto lo termine a la red. Y antes de que termine el día, pues grabaré el último de los vídeos y con eso estarán los 10 temas. Estos 10 temas que hemos visto en el confinamiento. Hoy antes de las 8 tenéis que hacer esta cuarta entrega y bueno, pues nada, os animo. Ya la semana que viene, eh, el lunes, os diré el plan de tutorías grupales que vamos a hacer para repasar la asignatura y también un poco para prepararnos de cara al examen final. Ya el lunes o mañana a lo mejor os pongo un correo diciendo los horarios y cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues el tema que vamos a hablar en este vídeo es de este autor que se llama John Dewey. eh, y el tema es cuáles son las bases teóricas de la pedagogía de John Dewey, cuál es su idea sobre la educación y la democracia. Bueno, ¿por qué es interesante ver a Dewey? Pues porque es uno de los pedagogos más importantes del siglo pasado, con una enorme influencia en Estados Unidos y, y bueno, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y todas sus ideas sobre la educación y la democracia, cómo han ido influyendo también en nuestra manera de entender algunos aspectos muy actuales de las pedagogías que se ven en muchos colegios, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Dewey? Pues la idea fundamental que me gustaría que entendierais es que para él la educación tiene que ser un vehículo de transformación de la sociedad. En ese sentido, Dewey es un pensador también de la escuela nueva, podemos decir que es el último gran pensador de la escuela nueva, y lo que quiere es que, pues en esa crítica que hace la escuela nueva a la escuela tradicional, que los niños no vean en la escuela, eh, o que no se vea más bien la escuela como algo cerrado al mundo, donde se enseñan cosas que no tienen nada que ver con la sociedad, sino más bien de lo que se trata es de que la escuela sea vehículo transformador. Vehículo transformador. En este sentido también es un pensamiento bastante socialista, eh, con un trasfondo marxista, ¿no? Los marxistas lo que quieren es, no quieren pensar el mundo, lo que quieren es transformarlo en la práctica, ¿no? Y por eso la educación marxista es muy transformadora. Bien, si habéis estado en Estados Unidos bueno, pues conocéis a gente mayores que vosotros, aunque también ha tenido mucha influencia en gente más joven, pero bueno, esto sobre todo a partir de los años 50, 60, 70, pues vamos a ver la importancia que tiene para el sistema americano la experiencia, el aprendizaje por medio de las experiencias. Y esto es muy del pensamiento de Dewey, ¿no? Llenar las dinámicas escolares con noticias, con ideas que están sucediendo en la actualidad, que los alumnos se planteen temas y desarrollen esa mente científica a partir de problemáticas en condados, en la propia ciudad, cosas que el alumno pueda llegar a pensar, porque Dewey cree que eso es lo que después va a facilitar eh, que esos sean buenos ciudadanos en una democracia, ¿no? Eh, Decía, pues eso, ¿no? Que es uno de los grandes autores de la escuela progresista americana, que es continuador de la escuela pragmatista. El pragmatismo es esa visión del pensamiento dirigido a la práctica, ¿de acuerdo? Una mente pragmática es una mente que no quiere pensar el fondo de las cosas, sino qué se puede hacer con ellas. Bueno, esto puede tener una cierta perspectiva positiva, aunque también me gustaría que pensarais que si yo formo a alguien solo para que se plantee cosas prácticas, algunas cosas importantes de la vida las puede reducir a es práctico para mí, me sirve, no me sirve, ¿no? Detrás del pragmatismo pues hay un enfoque que a veces puede ser bastante egoísta, ¿no?
Bueno, pues detrás de esto hay una visión instrumental del pensamiento. La educación es experiencia, preparación para la vida y la tarea fundamental es resolver problemas. Toda la escuela va a ser resolución por problemas, ¿no? Eh, y experiencias en clase que se parezcan a lo que sucede fuera de clase, a lo que realmente sucede en la sociedad, dirá John Dewey, ¿no? Es un pensador que añado con una visión bastante antitradicional. Como buen pensador de la escuela nueva, considera que la tradición es algo que hace, que es un lastre, que es un problema en el desarrollo de las personas. Y también tiene un punto de antirreligiosidad en ese sentido. Todo lo que venga del pasado, pues tiene que quedar en el pasado, ¿no? Una persona, dice Dewey, no puede estar mirando a las cosas que ha recibido, sino que tiene que actualizarlas. Esa es la visión de Dewey. La crítica que le podemos hacer es, o que se puede hacer es, o más bien que haría yo es, cómo es posible avanzar sin asumir las cosas buenas que tenemos del pasado. Y ese es el valor que tienen las tradiciones, no una cosa férrea, pesada, incómoda que recibimos, como os explicaba en sociología, sino algo que nos permite, a partir de la tradición, de todo lo bueno que hay en la tradición, del pensamiento clásico, etcétera, mirar al futuro y actualizar esas tradiciones, que es de lo que se trata. Bueno, es un gran crítico, decía, del tradicionalismo y pone en tela de juicio cualquier elemento del pasado y la verdad, pues la verdad para él no va a ser nada que recibamos, sino lo que única y exclusivamente lo que se puede aplicar aquí y ahora, eh, convirtiendo en lo que sería la escuela como una especie de, como os decía, comunidad en miniatura, una pequeña comunidad que aquí y ahora resuelve los problemas en la mente de los niños, ¿no? En ese sentido tiene una visión de la democracia, una visión de la formación de los niños, la educación para la democracia, se llama su gran libro, como constructores de la sociedad civil. Hago un pequeño paréntesis, la sociedad civil es eh, un tipo de visión de lo social que está entre el estatalismo, la visión del Estado, el Estado papá que nos tiene que dar todo, o el individualismo, cada uno se busca la vida, ¿no? Bueno, la sociedad civil es muy importante porque es lo que los ciudadanos de manera personal se unen en grupos, en comunidades para hacer cosas juntos. No son individuos solitarios, tampoco son el Estado eh, que viene de arriba, ¿no? Y Dewey aboga mucho por eso, pero en realidad no es una idea esta de Dewey, es una idea que está en el origen fundacional de Estados Unidos, ¿no? Esto lo explica muy bien en un libro Alexis de Tocqueville, que es un noble francés que en 1800 y pico, no recuerdo la fecha exactamente, viaja a Estados Unidos y se da cuenta del valor que tiene las comunidades americanas en la construcción de la sociedad. Si habéis estado en Estados Unidos y conocéis cómo es la vida ahí, es muy interesante cómo los norteamericanos tienen una visión de la sociedad civil, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con el socialismo, como puede parecer externamente, sino con una visión de las comunidades que transforman la sociedad. No es una visión socialista, como a veces puede reflejar el pensamiento de Dewey, que trata de aprovechar esa idea americana muy extendida para decir, bueno, esto tiene que ir caminar hacia el socialismo. Bueno, decía, la filosofía de Dewey se orienta a la educación democrática y el esclarecimiento de la vida social hacia el pragmatismo social. Es un sistema educativo liberal, como os decía, liberal en el sentido, no en el sentido económico, sino en el sentido que va contra las tradiciones, ¿no? Cada individuo debe de desarrollar de manera personal, o más bien individual, su propia noción de la moralidad del mundo. En ese sentido, la escuela no se puede meter en la formación moral de las personas, ¿no? Cosa que, desde mi punto de vista, es bastante criticable, ¿no? Porque
toda educación lleva detrás una moralidad, cosa que Dewey no quiere reconocer, ¿no? Una idea fundamental muy repetida por Dewey, muy común, es este learning by doing, aprendizaje haciendo, ¿no? Los niños solo aprenden las cosas en la medida en la que hacen cosas. Aprender es hacer físicamente. Bueno, eso es una idea muy interesante desde el punto de vista pedagógico y con cosas muy válidas, pero no debemos de olvidar, frente a lo que dice Dewey, que la teoría, la construcción teórica de ideas, de conceptos, de razonamientos es muy importante en el niño, no solo físicamente haciendo cosas, ¿no? El learning by doing pues puede ser un poco exagerado, ¿no? Incluso, pues como creo que alguna vez os he comentado, sobre todo cuando se va creciendo, ¿no? Y se van desarrollando otras capacidades, no podemos pensar que el aprendizaje es solo manipulación o actividades físicas. En niños pequeños sí, pero en adultos eso se tiene que ir dejando atrás hacia el desarrollo de una vida intelectual más abstracta y más profunda, cosa que parece que no está mucho en el pensamiento de este señor. Se da también una idea de progreso como transmisión técnica del saber. Para Dewey es muy importante que las escuelas reúnan la técnica de la sociedad. Acumulamos saber por medio de la tecnología, fundamentalmente, y esa tecnología el niño tiene que tener acceso a ella pues desde pequeño, ¿no? Para después llevarlo a la sociedad. ¿Cómo va a ser el método de trabajo de este pensador? Pues la idea va a ser plantear siempre las clases como un problema a resolver. Piensa que es el principio del que nacen todos los demás elementos educativos. Cuando hay un problema, la mente se activa, los niños captan el nudo problemático, la estructura que hay detrás, y eso les hace buscar soluciones, ¿no? Cosa que es cierto y es así, es interesante, ¿no? Aquí haría un pequeño paréntesis también, desde mi punto de vista, una crítica a Dewey. Una cosa es un problema, que es así, pero la vida no es solo problemática, hay cosas que tienen más trascendencia que los problemas. Incluso hay cosas mucho más interesantes que son los misterios, ¿no? De los que Dewey no habla porque esos son casi religiosos, pero hay cosas que no se resuelven, sino que uno se acerca a ellas y las va manejando, se va haciendo cargo de ellas. Es decir, no todos son problemas a resolver, ¿no? O numéricos, o matemáticos, o hipotéticos, ¿no? Hay cosas que no se resuelven y sin embargo aceptarlas, verlas, observarlas, hacerse cargo de ellas es muy importante para la vida de una persona. A lo mejor luego pongo algún ejemplo más sobre esto. Bueno, y estos son los pasos en los que el pensamiento de Dewey se va a basar, ¿no? A la hora de trabajar con los alumnos. Buscar una situación problemática que enganche personalmente a los alumnos. Por eso os decía antes el valor que tiene plantear cosas que tienen que ver con la comunidad, porque los niños saben, ¿no? Imaginaros que si aplicáramos el pensamiento de Dewey en este momento en una escuela, si estuvieran abiertas las escuelas, pues estaríamos tratando de explicar cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, a los niños para el desconfinamiento. Bueno, es interesante porque los niños obviamente saben lo que es eso, lo están viviendo, podrían aportar qué cosas pueden hacer son buenas, qué cosas son peligrosas de cara a la sanidad, etcétera, etcétera. Por eso una vez que se plantea, dice Dewey, esta problemática, lo que se hace es se van buscando datos o hacen que los niños busquen sus propios datos. En la medida en la que tengan acceso a ellos, puedan recopilarlos o pueda ser una tarea en casa, datos para luego llevarlos a la escuela, ¿no? Una vez que tenemos los datos, el niño tiene que plantear una hipótesis de resolución del problema. ¿Vale? Una vez que se plantea esa hipótesis, que es una idea tentativa de resolución, eso sería una hipótesis,
algo que no tiene por qué ser la solución, pero que me puedo orientar a caminar hacia una resolución de la misma. Todo este esquema que os estoy explicando, que estamos hablando, es el esquema de las ciencias empíricas, ¿no? De las ciencias como la matemática, la física, eh, bueno, y de todas las que nacen de ahí, ¿no? Todas las ciencias eh, empíricas nacen y funcionan por medio de hipótesis. Yo hipotetizo cómo es la vida eh, en Marte hasta que no consigo recopilar datos sobre la atmósfera y sobre el sistema de planetario, etcétera. Bueno, me mantengo en el mundo de las hipótesis y luego compruebo. Una vez que tengo los datos, si esa hipótesis se ha llevado adelante, así funcionan las ciencias, van creando paradigmas científicos, esos paradigmas eh, se caen una vez que se comprueban si las hipótesis planteadas eran verdaderas o no, si los datos eran... Bueno, todo eso, que es el funcionamiento de las ciencias, es lo que Dewey quiere meter en la cabecita de cada niño. Bueno, y nada más. Dentro de un rato subiré la otra, lo que queda. Y nada, mucho ánimo eh, en este ratito que nos queda de trabajo hasta desconectar un poco este puente hasta el lunes. Nos vemos dentro de un rato.